Bien, pues ya estamos de regreso y ya está con nosotros el doctor Ortega, director médico de la Unidad Renal de Colima, y vamos a platicar con respecto pues a este padecimiento, el diagnóstico temprano de la enfermedad renal, que es valiosísimo todo esto. ¿Cómo está, doctor Ortega? Bienvenido al programa. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Doctor, vamos a platicar de las enfermedades renales. Sí. ¿Cuáles son? Platíquenos. Sí, bueno, se ha comentado desde los últimos 15, 20 años el problema de salud pública, que es el problema renal. Tenemos las unidades en el sector público, incluso en el sector privado, con una alta demanda de los servicios de terapias de reemplazo renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Y bueno, creo que la búsqueda de un diagnóstico oportuno es clave en la población general. Insistimos día a día que todas estas enfermedades son silenciosas. Las enfermedades del riñón, contrariamente a lo que se documenta en la población general, pues son enfermedades indoloras, no generan molestias. Y las únicas formas de diagnosticarlas de una forma oportuna, pues es buscándolas a través del laboratorio. ¿Quiénes son nuestros potenciales pacientes con daño renal? Pues aquellos pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, estamos obligados a buscar daño renal en los pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, pacientes que han tenido algún problema en el manejo de piedras en los riñones, de litos, pacientes con infecciones de vías urinarias repetitivas, pacientes con uso o abuso de algunos fármacos para el manejo del dolor. Son pacientes con un altísimo riesgo de desarrollar daño renal. Y la única forma de diagnosticarlo pues es buscándolo con laboratorio. La otra gran interrogante que tenemos es la población joven. Nos llama poderosamente la atención que actualmente tenemos cada vez población más joven en las terapias de diálisis. Población desde los 13, 15 hasta los 20 años, o población en edad productiva, ¿verdad? Alrededor de los 30 años. Doctor, ¿cuándo se indica una diálisis? Me llamó la atención el hecho de que mencionara que en jóvenes esta terapia se aplica, y ¿cuándo primeramente el criterio? Sí, las indicaciones de diálisis, los criterios internacionales hablan que los pacientes con diabetes tienen que recibir una diálisis mucho más temprana. Estamos hablando cuando la función renal está por abajo del 15%, lo ideal es iniciar una terapia de diálisis. Paciente no diabético, lo ideal es iniciarlo por abajo del 10%. Importante hablar de una diálisis oportuna, o sea, no esperar al paciente que esté en condiciones críticas para tomar la decisión de diálisis. A veces queremos que el paciente esté en una condición muy, muy grave para tomar la decisión de hacer diálisis. Y a veces los resultados no son los que esperamos, tanto médico como familia, para el paciente. Y esto es resultado a veces de que el paciente llega en una etapa ya muy avanzada. Doctor, ¿por qué el temor, el miedo se ha satanizado extremadamente esta terapia, la diálisis? ¿Por qué? Creo que queda el concepto de las terapias de hace muy probablemente 15, 20 años, donde eran terapias muy básicas, de terapias de reemplazo renal. Comentar que ahorita a nivel institucional y privado las terapias de diálisis tienen un gran soporte tecnológico, se tiene terapias muy nobles ya con el paciente, y un paciente que llega en buen momento tiene una muy buena sobrevida, pacientes que incluso pueden continuar siendo productivos cuando en su caso así lo amerite, o que continúan siendo las amas de casa, o el joven que continúa estudiando, ¿verdad? Entonces aquí la clave es llegar desde luego a un tratamiento, el tratamiento aplicarlo de forma muy temprana. ¿Y usted por encima del 15%? Por abajo del 15% en la población diabética ya indicamos diálisis. Y población no diabética por abajo del 10%. Pero creo que aquí valdría la pena insistir que muchas de estas enfermedades, si las diagnosticamos en una etapa muy temprana, podemos enlentecer la progresión del daño renal, y si la caída de la función renal iba a ser en los siguientes 5 años, pudiéramos alargar esta caída de la función renal 5 o 7 años más, y con eso prolongar la llegada a una terapia de diálisis. Entonces el diagnóstico oportuno del daño renal nos puede abrir la oportunidad de que ese paciente retrase o evite la llegada a una terapia de diálisis, y de esta forma pues cambiamos el curso de la enfermedad.
¿verdad? Doctor, ¿puede haber un daño renal y tratarse de forma inicial con medicamento y con esto dar solución? ¿O ya cuando hay daño renal es todo un tratamiento? Sí, definitivamente cuando hay un daño renal establecido en etapas iniciales, todavía tenemos mucho margen de maniobra y podemos iniciar un tratamiento estricto de su diabetes, un manejo estricto de su hipertensión arterial. ¿Qué serían medicamentos? Medicamentos a base farmacológico y por supuesto juega un rol muy importante el manejo dietético, ¿verdad? Entonces va en conjunto o de la mano el manejo de la diabetes, el manejo de hipertensión y el manejo de la dieta. Si podemos hacer todo esto alrededor del paciente, podemos controlar y enlentecer o detener la progresión del daño renal. Y vuelvo a insistir en la población joven. Si diagnosticamos un problema en población joven en etapas iniciales, podemos descubrir algunas enfermedades de origen inmunológico que a lo mejor hay que hacer algún procedimiento invasivo, como puede ser una biopsia, para tener el diagnóstico de certeza de la enfermedad y poder atacar de forma muy temprana el inicio de una enfermedad inmunológica y detener la progresión a una diálisis. Entonces, ¿para el diagnóstico se requiere de los estudios de laboratorio aparte de biopsia? En algunas situaciones especiales sí. Entonces, estudios de laboratorio que a veces son estudios de laboratorio muy básicos, ¿verdad? Una biometría hemática, una química sanguínea, un simple general de orina, nos puede abrir un horizonte muy amplio de saber en qué condición está ese paciente de su riñón. La recomendación es, por ejemplo, población con diabetes. Población con diabetes, por lo menos 3 o 4 veces al año, revisar cómo está su riñón. Población con hipertensión, igual 3 o 4 veces al año, cómo está su riñón. Su riñón está bien, ok, todos nos quedamos tranquilos. El riñón empieza con problemas, es momento de atacarlo, ¿sí? Población, ¿qué hacen, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países como en Cuba? Los adolescentes, estamos hablando de población desde que entran a la primaria hasta la secundaria preparatoria, pues de rutina, 2 veces al año tienen la búsqueda de daño renal a través del general de orina, ¿verdad? Entonces, ¿de rutina? De rutina. ¿Y aquí no se hace eso? No, desgraciadamente. ¿Por qué no invita a la población para que...? Sí, yo creo que... es de cultura, es cultural, es educativo y tenemos que trabajar mucho en todo esto, ¿no, doctor? Sí, yo creo que aquí tenemos que impulsar más la consulta del paciente sano, ¿verdad? O sea, yo voy a consulta hasta que me siento enfermo. Así es. Entonces yo creo que aquí tenemos... Y muy enfermo. Sí, claro. Porque antes de estar tan enfermo a lo mejor recurrir a la automedicación o medidas alternativas. Sí, yo creo que aquí sería importante promover en la población la consulta de paciente sano. Y en la consulta de paciente sano, pues a veces nos podemos dar la sorpresa de que a lo mejor no estamos tan sanos, pero que estamos en buen momento. O sea, que si eso lo diagnosticamos en forma oportuna, específicamente hablando de riñón, pues a ese paciente le cambiamos el curso, ¿verdad? Ayer estábamos viendo una niña en consulta, una niña que empezó a la edad de 12 años con una enfermedad inmunológica, un lupus, se diagnosticó a tiempo, la mamá la atendió a tiempo. Bueno, pues ahorita la niña está a punto de graduarse de lenguas, ¿verdad?, en la Universidad de Colima. Bueno, pues esa niña evitó que hubiera llegado a una terapia de diálisis, que ahorita a lo mejor estaría en una terapia sustitutiva buscando un trasplante. Entonces creo que los esfuerzos... ¿Y su estado actual es normal, sano? Sí, sí, sí. ¿Sigue con tratamiento? Sigue con tratamiento, con vigilancia médica. Entonces creo que la importancia de una búsqueda oportuna, de una búsqueda temprana, nos abre un horizonte enorme. Cuando ya encontramos a la enfermedad en una etapa muy avanzada, pues el margen de maniobra es pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando la enfermedad es diagnosticada en forma oportuna, tenemos mucha forma de atacarla. Cuando la enfermedad es diagnosticada en etapa avanzada, pues tenemos que preparar al paciente a que llegue también en forma oportuna a terapia de reemplazo renal, y si es una población trasplantable, pues trasplantado. Trasplante es un gran cuello de botella. No todos nuestros pacientes tienen la posibilidad de tener un donador o de poder ser trasplantados, entonces es un gran cuello de botella. Entonces creo que tenemos que apostarle nosotros, dadas las condiciones económicas, sociales de nuestro país, a un diagnóstico temprano. Es mucho más barato prevenir este tipo de enfermedades que pagar el alto costo de terapias de reemplazo, de trasplante. Doctor, ¿quiere decir entonces que los resultados son muchísimo más
optimistas vamos cuando la terapia o el tratamiento llega de manera temprana y no esperar que el paciente se complique, ¿no? Sí, por supuesto. La cultura en Estados Unidos así es decir, al paciente lo someten a diálisis aun cuando están en buenas, en condiciones una condición óptimas. Nutricional adecuada. Sí. O sea, son pacientes que incluso todavía no tienen sintomatología tan severa por las toxinas urémicas, toxinas del riñón. Entonces es población que llega en condición muy, muy estable. Sin embargo, imagínese usted nada más nuestra cultura, ¿no? Hay quienes piensan, por ejemplo, prefiero morir que ser dializado. Sí, son tabús, ¿verdad? Que se tienen que ir rompiendo poco a poco. Las terapias de diálisis cada vez son mucho más nobles con el paciente y lógicamente son terapias que invitan o le piden al paciente disciplina, apego, mucha vigilancia médica, pero son pacientes que si se disciplinan, si tienen un buen apego a sus terapias, son pacientes que pueden tener una buena calidad de vida. Doctor, brevemente, platíqueme la terapia de la diálisis, ¿cómo se realiza? Bueno, tenemos dos formas de hacer las terapias de sustitución renal. Una es vía abdominal, que es la diálisis peritoneal. La otra vía es a través de hemodiálisis. Las terapias implican acceder a una cavidad abdominal, en el caso de la diálisis peritoneal, y la otra hemodiálisis tener un acceso venoso, que puede ser a través de un catéter que instalamos en una vena, ya sea subclavio o yugular, o a través de un acceso vascular en un brazo. Las dos terapias son extremadamente nobles. Tenemos población muy joven y población muy longeva, población por arriba de los 90 años en terapias de reemplazo renal, bien tolerados y bueno, que siguen siendo o esperando al nieto o esperando a los hijos. La terapia de diálisis puede ser extremadamente bien llevada si lo hacemos a tiempo. ¿Cada cuándo se realiza esta? La terapia de diálisis abdominal es una terapia diaria. Tenemos la modalidad que lo hacemos con máquina, que puede ser una terapia nocturna. El paciente inicia en la noche, se desconecta en la mañana y el día es libre para el paciente. Y las terapias de hemodiálisis, que le tiene que invertir 2 o 3 días de la semana el paciente, en promedio 4 horas, a su terapia de hemodiálisis. Después de la terapia, pues hace su rutina normal, ¿verdad? Doctor, pues el tiempo, como siempre, nuestro tiempo es nuestro peor enemigo aquí. Hay más preguntas en relación a lo que es el trasplante, pero bueno, vamos a dejar más tema para en otra ocasión. Ojalá y nos pueda acompañar en una próxima ocasión. Y bueno, invitar al público para que se acerquen a la Unidad Renal de Colima con el doctor José Gabriel Ortega. Los estudios tan sencillos y prácticos para saber en qué condiciones se encuentra su riñón, bueno, ya lo mencionaba usted, doctor, tan sencillo es nada más la cultura de hacer medicina oportuna. El teléfono del doctor José Gabriel Ortega es el 312 para quienes nos ven en la costa, 01312-330-6800, 330-6800, y está ubicado el doctor José Gabriel Ortega aquí en Maclovio Herrera, ¿verdad? Así es. Maclovio Herrera, número 182. Bueno, pues aquí tienen ustedes esta información. Vamos a dejar pendiente, por supuesto, por falta de tiempo, más inquietudes, más preguntas, y yo le quiero agradecer, doctor, el que nos haya acompañado. Al contrario, muy amable. Es el doctor José Gabriel Ortega, director de la Unidad Renal aquí en Colima. Bueno, tengo bastantes llamadas, déjeme leerlas rápidamente. Muchísimas gracias, déjeme leer rápidamente estas llamadas. Gracias a Normalicia Ábalos de Villa de Álvarez, qué interesante está este programa, hoy como todos los sábados, y sobre todo gracias por obsequiar este guante de vida y saludos. Gracias a Gabriela Mora Pérez de Colima, participa en el obsequio del guante, felicita el programa. Gracias a Socorro Rodríguez Lomelí, saluda a todos y gracias por la orientación médica que usted nos da en este programa. Gracias a Matilde Ortiz Chávez, dice que parece muy acertado de lo que se habla sobre la exploración, y saludos. La señora Ana Lilia Peña, muchas gracias, felicita el programa, participa en el guante. Doctor, saque 3 papeletas, por favor, doctor, 3 papeletas para saber quiénes son ganadores de estos 3 guantes, y les voy a pedir que pasen aquí ¿a dónde? Libertad 200. ¿Perdón? Libertad 200. Doctor, pues de una vez, doctor, sufro de brazo corto. Okay. Mis lentes que se me olvidaron en esta ocasión. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Ana Lilia Peña, Ana Lilia Peña. Gabriela Mora Pérez, ganadora también de este guante. Socorro Rojas Lomelí. Y Socorro Rojas Lomelí. Que pasen aquí, por favor, a Libertad 200 y pueden recoger de este guante de autoexploración mamaria. Doctor, pues nuevamente, muchísimas gracias. Muy amable. Bien, pues estamos llegando a la parte final de este programa. Amigos de Su Salud, este programa es todos los sábados de 11 a 12 con varias retransmisiones. A ver, Memo,
Dime por favor, Memo, por aquí por el Chícharo, las retransmisiones son martes de 8:30 de la mañana a 9:30, el jueves de 8:30 de la mañana a 9:30 y el viernes a las 5 de la tarde. Bien, Memo. Y por supuesto los sábados a las 11 de la mañana. Es decir, este programa usted lo podrá ver todos estos días que acabamos de mencionar. O bien se puede usted ir a internet, www.asusalud.tv, y aquí podrá ver este programa las veces que usted quiera, por si no le quedó claro algún punto. Si hay alguna duda, alguna inquietud, etcétera, háganosla saber a través de las preguntas de este mismo correo. Ahí usted en www.asusalud.tv pues puede accesar a Twitter, a Facebook, en fin, todos los servicios y alternativas que tiene para ponerse en contacto con nosotros. Bien, pues estamos llegando a la parte final de este programa. Si le agradó, si le gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos. Muchas gracias.